Muy buenos días, alumnos de sexto año básico. Nos encontramos hoy lunes 9 de noviembre para trabajar el siguiente objetivo de la clase. El día de hoy vamos a comprender una entrevista y su estructura. Para eso, lo primero que vamos a hacer es recordar qué es una entrevista. Una entrevista es una conversación seria que se propone con un fin determinado, distinto del simple placer de la conversación. Nos sirve para recoger datos, información y para motivar. Una entrevista es un hecho que consiste en un diálogo. Es un diálogo entablado entre dos o más personas, el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados, que interrogan, y los entrevistados, que son quienes nos contestan. ¿Por qué se dice que puede ser entre una o más personas? Porque, por ejemplo, si en una entrevista existe, casi siempre va a existir un solo entrevistador, que es el que realiza las preguntas. Pero nosotros podemos entrevistar a un grupo de personas. Ejemplo, un grupo de cantantes, ¿cierto? O bien un equipo de fútbol. Entonces ahí hay varias personas a las cuales nosotros podemos ir dirigiendo las preguntas o bien dando la opción libre de que ellos nos vayan contestando dependiendo de sus conocimientos. La estructura de la entrevista es súper importante. ¿Por qué? Porque nos permite hacer una entrevista de manera ordenada y de manera coherente con la persona que nosotros vamos a entrevistar. La entrevista siempre se prepara antes de ser realizada. Yo tengo que saber a qué persona voy a entrevistar. Y muchas veces esa persona tiene que darnos la autorización. En el fondo, decir que sí quiere ser entrevistada. Enseguida, yo tengo que estudiar un poco su biografía, saber quién es, qué hace, a qué se dedica, para poder elaborar las preguntas en base a su vida, a sus intereses, a su profesión. Enseguida, se hace una cita en donde yo invito a la persona a la cual voy a entrevistar y hacemos una cita, como les dije anteriormente, para proceder a realizar la entrevista. Y esa entrevista, para que sea fructuosa y nos dé buenos frutos, debe ser ordenada. Y para eso debe tener una estructura que es muy clara. Primero empezamos con el mensaje de la presentación, en el que se identifica la entidad que realiza el estudio y la finalidad de este. Ejemplo, el entrevistador ahí le dice que, por ejemplo, cuál es su nombre y a qué medio de comunicación representa: televisión, radio, periódico. Número 2, los datos de clasificación. Estos datos al principio o al final, por ejemplo, identifican. Yo por lo general los trabajo siempre al inicio y en la mayoría de las entrevistas vienen al inicio. ¿Por qué? Porque nosotros ahí conocemos, ¿cierto?, a nuestro entrevistado. Tiene relación con la edad, la situación ocupacional, de ingresos y nivel educativo que presenta el entrevistado. Las primeras preguntas deben responder al interés del encuestado y ser sencillas de responder. Generalmente en una entrevista se realizan preguntas abiertas, pero también existen preguntas cerradas. Enseguida tenemos las preguntas claves. Estas preguntas son súper importantes y también deben ir ordenadas, porque se sitúan en el bloque central, en el corazón de la entrevista, y es allí donde yo extraigo la mayor información. Por eso que estas preguntas generalmente son abiertas, permiten que el entrevistado me cuente parte de su vida. Por ejemplo, ¿cuáles son los libros que usted ha escrito? ¿O qué premios usted ha recibido? ¿A cuántos países ha viajado? Entonces dejamos la pregunta abierta para que el entrevistado nos comente, ¿cierto?, sus experiencias. Después hay preguntas comprometidas, si es que las hay. En el final del cuestionario, cuando ya se ha generado la confianza, yo le puedo preguntar algo más personal, pero solamente desde el ámbito profesional. Como por ejemplo, o sea, profesional o personal. Como por ejemplo, ¿cuál es su hobby favorito? ¿Practica algún deporte? ¿Qué prefiere? ¿Las comidas dulces o las saladas? Se fijan que ya van en un plano un poco más personal cuando ya se ha desarrollado cierta confianza con el entrevistado, pero sin pasarlo a llevar o incomodarlo. Enseguida tenemos un ítem de control. Al final, todas las preguntas al entrevistado. Y ahí nosotros podemos poner: ¿cuánto duró nuestra entrevista? ¿En qué fecha se realizó?
alguna observación, ¿cierto? Si es que el entrevistado estaba nervioso, a lo mejor hubo alguna interrupción, nos demoramos más del tiempo adecuado, eso también lo podemos incluir dentro de lo que se llama la estructura de la entrevista. La actividad que nosotros vamos a realizar el día de hoy va súper de la mano con lo que yo les expliqué anteriormente. Hoy día vamos a redactar, de acuerdo al observado, una entrevista pero que no contenga más de 10 preguntas. Ustedes pueden guiarse por su texto de estudio en la página 144 y 145. Ahí aparece un artículo informativo, ¿cierto?, con preguntas. Es como una entrevista a Elikura Chihuahilab, que es un poeta, ¿cierto?, que obtuvo un premio nacional de literatura y que él es de origen, en realidad, mapuche. De este texto, ustedes desprenderán las 10 preguntas que a ustedes les gustaría hacer o realizar si tuvieran la oportunidad de entrevistar a este gran personaje, ¿cierto?, de la actualidad. No olviden enviar sus reportes al correo lenguajelosleones@hotmail.com o por WhatsApp, como lo hemos estado haciendo siempre. Yo feliz de recibir sus reportes. Les envío un abrazo grande, que tengan una linda semana.